Imagina despertar de madrugada por los gritos de terror de tu hermana, y cuando corres a ayudarla, te dice que la figura de tu padre la estaba observando en la oscuridad. Pero tu padre está profundamente dormido en su cama. Sin embargo, cuando intentas ayudarla, una voz ronca se acerca a tu oído y te susurra una sola orden: golpéalo. No todas las madrugadas son iguales, pero hay una hora en el que el silencio respira. ¿Alguna vez te has acostumbrado tanto al miedo que empiezas a creer que es normal? Bienvenidos a una nueva madrugada en Siniestro 3 AM. Apaga la luz. Hoy te voy a contar una historia real enviada por uno de nuestros suscriptores. Un relato que nos demuestra que a veces las parálisis del sueño no son simples jugadas de la mente. Son la puerta de entrada para algo mucho peor. Mi familia y yo somos cristianos desde hace más de 13 años. Creemos firmemente que existe un mundo espiritual y que el bien y el mal están en una batalla constante. Pero lo que vivimos hace unos años superó cualquier enseñanza que hubiéramos escuchado. En ese entonces yo tenía 23 años y mi hermana 20. Durante meses ya había estado sufriendo de parálisis de sueño, casi todas las noches. Ya sabes de lo que hablo: despertar en la madrugada con los ojos abiertos, pero sin poder mover un solo músculo. En mi caso, no era solo la inmovilidad. Yo escuchaba voces a mi alrededor y veía sombras acercándose a mi cama. Llegó a pasarme hasta 3 veces por noche. Como creyente, yo sabía que había algo en mi casa, una presencia oscura, pero me acostumbré, lo normalicé. Pensé que era solo una batalla espiritual con la que tenía que lidiar en silencio. Hasta que esa cosa un día decidió ir por mi hermana. Una madrugada como cualquier otra, el silencio de la casa se rompió. Me despertó el grito más espantoso que le he escuchado a mi hermana. Salí corriendo de mi cama hacia la habitación de mis padres, ahí donde venía el ruido. Cuando crucé la puerta, la escena me heló la sangre. Mi hermana estaba sentada en la cama de mis papás, gritando de terror. Su mirada estaba completamente ida, perdida en la nada. Mis padres intentaban sacudirla, abrazarla, hacerla reaccionar, pero ella estaba sumida en un pánico absoluto. Cuando por fin logró articular palabra, temblando y llorando, nos contó lo que acababa de ver. Ella había tenido una pesadilla muy fuerte. Asustada, se levantó de su cuarto y caminó por el pasillo oscuro hacia la habitación de mis papás. Al asomarse por la ventana, vio la silueta alta de un hombre de pie justo al lado de la cama. Pensando que era mi padre, ella suspiró aliviada y le dijo: «Ay, papá, ¿qué haces despierto a esta hora? Me asustaste». La silueta no respondió, no se movió. En ese momento mi hermana bajó la mirada hacia el colchón y vio que mi papá estaba profundamente dormido junto a mi mamá. Lo que estaba parado frente a ella no era humano. Mis papás y yo, aterrorizados, hicimos lo único que sabíamos hacer. Empezamos a orar. Pero apenas empezamos, mi hermana se dobló de dolor. Empezó a tener náuseas violentas. Gritaba que sentía algo dentro de ella, se estaba retorciendo. Decía que algo quería salir. Casi no podía sostenerse en pie. Entre mi papá y yo tuvimos que cargarla hasta el baño. Se hincó frente a la taza y empezó a tener arcadas brutales. Estaba vomitando,
o al menos su cuerpo hacía todo el esfuerzo físico de vomitar, pero de su boca no salía absolutamente nada de materia. Sin embargo, ella lloraba diciendo que podía sentir como esa cosa negra iba subiendo por su garganta para salir. Nosotros seguíamos orando. De repente, mi hermana levantó la vista y empezó a gritarle a la nada. Le exigía a esa presencia invisible que la dejara en paz. Yo atiné solo a arrodillarme junto a ella. Me acerqué a su oído y comencé a orar en voz alta para darle fuerza. Fue entonces cuando ella se quedó paralizada totalmente. Una voz que solo ella escuchó le susurró directamente al oído: golpéalo. Le estaba ordenando que me atacara. Gracias a Dios mi hermana resistió y no me hizo daño. Y en cuestión de segundos, tan rápido como empezó, todo se detuvo. El aire pesado de la casa se desvaneció. El ambiente se sintió limpio, tranquilo. Mi hermana dejó de llorar y su cuerpo se relajó totalmente. Estoy convencido de que esa noche esa entidad quería hacernos daño y usó mi parálisis del sueño durante meses solo para preparar el terreno. Desde aquella madrugada jamás he vuelto a sufrir una. Jamás volví a ver una sombra ni nada que se le parezca. Es una experiencia que uno piensa que solo ocurre en las películas, pero vivirlo en tu propia casa, en la oscuridad de tu baño, es un terror que no le deseo a nadie. Esa sensación de vulnerabilidad extrema en tu propia habitación es algo difícil de superar. Pero ¿qué pasa cuando el terror no viene de dentro de tu casa, sino de algo antiguo y oscuro que echa raíces en tu patio trasero? Nuestra segunda historia de esta madrugada nos lleva a una época donde las leyendas parecían cobrar vida. Cuando yo era niño, vivíamos en la casa de mis abuelos paternos. Era una casa humilde, grande, de esas donde nunca faltaba el amor ni un plato de comida caliente. Todo era muy normal excepto por un detalle. La casa colindaba por la parte de atrás con un terreno aún más antiguo. Y justo ahí, alzándose imponente en la oscuridad, había un árbol gigantesco. Un roble viejo, de esos que al verlo sabes que llevan más de 100 años tragándose los secretos de la tierra. Lo escalofriante empezaba cuando llegaba la temporada de los santos difuntos. Desde mediados de octubre hasta finales de noviembre, el ambiente de la casa cambiaba por completo. Todas las noches, sin falta, empezábamos a escuchar un llanto, pero no era el llanto de un animal. Era el llanto desgarrador de un bebé recién nacido. Lloraba y lloraba sin parar. Al principio pensábamos que era el hijo de algún vecino, pero sabíamos que en la casa de atrás solo vivía una pareja de ancianos con su hijo, ya adulto y soltero. No había forma de que hubiera un bebé allí. Y lo peor llegaba a los días fuertes, el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre. Esas madrugadas, el llanto dejaba de sonar como el de un niño asustado y se transformaba en algo que parecía maligno. Sonaba exactamente como en las películas cuando un demonio imita la voz de un infante. Era fuerte y te ponía los pelos de punta. Una de esas noches, el terror fue tanto que varios vecinos y los hombres de mi casa decidieron salir armados con linternas y machetes a buscar de dónde venía ese sonido. Pensaron que alguien había
abandonado a una criatura en el monte. Caminaron hacia la parte trasera, guiándose por el llanto que no cesaba. Pero al llegar al pie del árbol gigantesco, se quedaron helados. El llanto no venía de las ramas altas, no venía de los arbustos ni de la tierra. El sonido retumbaba desde dentro del tronco del árbol. Rodearon el árbol con las linternas. Lo revisaron palmo a palmo. No había huecos, no había agujeros de animales. Era madera maciza, verde y viva. Sin embargo, la voz del bebé salía de las entrañas mismas del tronco. Al día siguiente, la familia y los vecinos no lo soportaron más. Con hachas y motosierras derribaron ese árbol centenario. Dicen los que estuvieron ahí que al abrir el tronco por la mitad, la madera del centro tenía un color rojizo oscuro, casi como sangre seca, y entre las raíces más profundas encontraron pequeños huesos que nadie quiso identificar. Desde ese día el árbol desapareció y los llantos jamás se volvieron a escuchar. Tengo casi 40 años, pero te juro que cada mes de noviembre, si cierro los ojos, todavía puedo escuchar a ese bebé llorando desde adentro de la madera. A veces la naturaleza guarda secretos que es mejor no desenterrar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has escuchado algo inexplicable rondando tu casa por las noches? Déjame tu experiencia en los comentarios. Te estaré leyendo. No olvides suscribirte, activa la campanita y sobre todo, revisa bien que nadie te esté observando desde fuera de tu ventana. A veces el terror no aguarda en el bosque ni bajo la tierra. A veces el verdadero peligro te está esperando pacientemente en el pasillo de tu propia casa. Nuestra tercera y última historia de esta madrugada nos demuestra que hay lugares que simplemente no nos quieren allí. Cuando me casé, mi esposa y yo nos fuimos a vivir un tiempo a la casa de mis suegros, en lo que conseguíamos nuestro propio lugar. Desde el primer día que puse un pie en esa casa sentí una vibra muy pesada. No era que yo les cayera mal a mis suegros, para nada. Era la casa. Uno simplemente sabe cuando algo no encaja, cuando el ambiente te rechaza. La primera advertencia llegó después de nuestra fiesta de bodas. Varios amigos se quedaron a dormir en la casa esa noche. Al día siguiente, 3 de ellos, por separado, me contaron lo mismo. En la madrugada vieron a una niña de cabello largo parada fuera de uno de los cuartos de la planta alta. Yo no les creí, pensaba que estaban tomados o que habían soñado, así que lo dejé pasar. Por mi trabajo a mí siempre me tocaba llegar en las tardes, cuando ya no había nadie. Un día, estando solo en la sala, escuché claramente cómo abrían y cerraban una puerta en la planta alta. Pensé que mi esposa había llegado temprano, le marqué al celular y me contestó desde el supermercado. Ella estaba con sus papás. Yo estaba completamente solo en la casa, así que subí de inmediato a revisar. Al entrar al cuarto de donde vino el sonido sentí un frío, mucho frío. Esa habitación estaba helada, mucho más fría que la calle. No aguanté la sensación y me salí de la banqueta, a esperar a que llegara mi familia. Pero lo peor pasó unos días después, justo después del cumpleaños de mi esposa. A ella le habían regalado un globo metálico inflado con helio.
Ya habían pasado varios días, así que el globo ya casi no tenía aire y flotaba a duras penas. Cuando llegué a la casa, vi el globo tirado en la planta baja, justo al pie de las escaleras. Lo vi de reojo y subí rápido al baño en el segundo piso. Me lavé las manos, abrí la puerta del baño para salir y me quedé congelado. El globo de helio estaba flotando justo enfrente de mí, a la altura exacta de mi cara. Esa cosa, casi desinflada, no podía subir las escaleras por sí sola. Alguien o algo lo había subido y lo había puesto frente a la puerta del baño, esperándome. Reaccioné por instinto. Le di un manotazo al globo. Corrí a mi cuarto y me encerré con seguro. Prendí la televisión a todo volumen para intentar calmarme un poco. Pasó alrededor de media hora y de pronto escuché mucho ruido abajo. Suspiré aliviado pensando que ya habían llegado mis suegros. Bajé corriendo para contarles lo del globo, pero todo estaba oscuro. No había llegado nadie. De repente, justo sobre mi cabeza, en la planta alta, se escuchó un portazo violento. En ese instante se cortó la luz en toda la casa. En la oscuridad escuché cómo la puerta de la recámara principal se abría lentamente y se volvía a cerrar. Salí corriendo de la casa hacia el frío de la calle. Ya estaba anocheciendo mientras esperaba afuera, temblando. No sé por qué levanté la vista hacia la ventana de la recámara principal, en el segundo piso. Y ahí en la oscuridad de la casa vacía, vi cómo la cortina se movía despacio, como si alguien hubiera estado asomándose para verme huir, y luego se escondió, para no ser visto. A partir de ese día, jamás volví a poner un pie en esa casa si no había alguien más acompañándome. A veces las casas acumulan historias que no nos pertenecen, y cuando intentamos habitarlas nos dejan muy claro que no somos bienvenidos. Ahora sí llegamos al final de esta madrugada. ¿Qué harías tú si te encuentras a ese globo flotando frente a la puerta de tu baño? Déjame tu respuesta en los comentarios. Los estaré leyendo a todos. Si te gustaron estos relatos, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este episodio con alguien que creas que no podrá dormir hoy. Recuerda que si tienes una historia paranormal y quieres que la narre por ti en el canal, puedes enviarla a siniestro3am@gmail.com. Apaga la luz, cierra bien tu puerta y nos vemos en la próxima historia.